años, porque al final de la crucifixión todos hicieron y reaccionaron exactamente como se les esperaba, como humanos. E hicieron las cosas no de la manera que Jesús se los exigió, se los pidió perdón, sino de la manera en la que su carne se los exigió. Pero después pasa algo muy interesante en la vida de los apóstoles. Entra el Espíritu Santo y empiezan a caminar como Jesús. Entonces hay un cambio, hermanos, muy radical, y hemos estado aprendiendo de ese cambio. El cambio no se va a dar si el Espíritu de Dios no vive en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no entra a nuestros corazones. Ahora, cuando uno recibe al Señor Jesús en su corazón, es automáticamente sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en usted. No necesita señal para entender y saber que el Espíritu de Dios vive en su vida una vez recibe usted a Jesucristo en su corazón. Porque si fuera de otra manera, entonces la palabra está equivocada. La palabra dice que cuando uno viene a los pies de Cristo y lo recibe, el Espíritu entra en usted. Ahora, nada más porque usted no hable en lenguas o no caiga o no haga ciertas cosas, no quiere decir que no lo ha recibido. Él entra en usted cuando usted recibe, pero hay una gran diferencia en aquellos que lo reciben y lo practican, y aquellos que lo reciben y solo lo practican en ese momento. En ese momento estuvo excelente, fue una experiencia religiosa, fue algo excelente. Pero después se nos baja la emoción y la vida la seguimos viviendo exactamente igual. Ahora nos pasa seguido en los retiros, amén. Va uno al retiro, recibe, y en el retiro, wow, es casi que tocamos el cielo. Y estamos ahí ya cerquita del Señor. Y llega uno y voy a cambiar el mundo. Y cuando regrese, no, mi esposa, si es el marido, ¿verdad? Regresa, cuando regrese mi esposa va a ver el cambio. Voy a regresar casi que con alitas, volando, y llega uno, ¿verdad? La primera semana el hombre limpia la casa y lava los platos y ayuda a los niños y es el mejor hombre del mundo. Pero se le baja la emoción, hace a un lado el Espíritu Santo y regresa a ser el mismo. La mujer, ¿verdad? Regresa del retiro. Ahorita mi hombre, no, me va a llegar, voy a llegar y me voy a poner bella y todo. Sí, mi amor, claro que sí, voy a hacer sumisa y todo lo que el hombre diga. Y se le baja la emoción, pone el espíritu a un lado y regresamos a las mismas. Y eso nos pasa a todos los cristianos. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque estoy recordándonos un poquito la serie en la que estamos. Que la serie se llama Viviendo como Jesucristo. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz de esta tierra. Nadie, hermanos, va a conocer el verdadero evangelio si usted y yo no lo vivimos. Nadie. El evangelio ha sido completamente tachado por el mundo por la manera en la que los que decimos que tenemos el evangelio vivimos. Por la manera en la que actuamos, por la manera en la que tratamos a la gente, por la manera en la que nos conducimos, por la manera en la que somos en el hogar y de la manera diferente que somos en la iglesia. Por eso el mundo ya no cree. Y nos han puesto un título que a mí no me agrada, nos llaman hipócritas. Pero muchas veces les tengo que dar la razón. Muchas veces tengo que estar de acuerdo con el mundo porque en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra, y en el trabajo otra, y con los hijos otra, y con los compañeros. Y el mundo está cansado, el mundo necesita esperanza, el mundo necesita luz. Pero si la luz de nosotros está opacada o manchada, ¿a quién van a seguir? A cualquiera que les presente cualquier mentira. Por eso hay tanto mentiroso. Ayer se iba a acabar el mundo, no se acabó otra vez. ¡Wow! Yo no sabía. Yo no sabía que hay otros que saben más que la palabra. Pero hayan la gente siguiendo a esa gente que viene y los engaña, porque los que tenemos la luz, los que tenemos la verdad en nuestras vidas, con nuestras acciones espantamos a los que no la conocen. Por eso cuando queremos decir algo ya no nos creen. Y vamos a ver
y hemos estado viendo, hermanos, cuáles son los problemas, qué es lo que pasa. Y Santiago, y discúlpenme, pero Santiago hoy habla fuerte por medio de la palabra y tenemos que obedecer la palabra y va a ser así. Y vamos a escuchar a Santiago. Santiago 4, del 1 en adelante, dice así. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional hoy. Y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Hace una pregunta. ¿De dónde surgen las reglas y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Escuchen las palabras fuertes de Santiago. ¿De dónde están los pleitos entre hermanos? ¿De dónde surgen los pleitos? Y dice, ¿qué no es de sus mismas pasiones que están aquí luchando entre ustedes mismos? Dice, versículo 2, desean algo, y aquí está la realidad humana. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y dice el versículo 3, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Vamos a saborear un poquito eso, porque la palabra es hermosa y cuando nos habla, cuando nos cae y cuando uno abre el corazón, hace el cambio que tiene que hacer. Señor, te he estado pidiendo un carro desde hace cuánto, ¿por qué no me lo has dado? Tú sabes, Señor, que mi chatarra ya no sirve, yo quiero un carro nuevo, yo quiero un carro del año. Y el Señor te pregunta, ¿por qué lo quieres? ¿Porque te hace falta para llegar de A a B o simplemente porque quieres lucir y quieres presentar algo que no eres? O porque quieres llegar a la iglesia y que digan, wow, el hermano, qué bendición, está siendo bendecido. O porque quieres lucir, o porque quieres aparentar. Dice, pides y no recibes. Y cuando pides, pides mal. Pides para ver, a satisfacer, oh Señor, yo te quiero servir, pero te quiero servir en el púlpito donde la gente me vea, Señor. No me pongas a recoger sillas, Dios. ¿Cómo pides? ¿Para satisfacer algo personal o para que el Señor se glorifique en todo lo que haces? O tus oraciones son, Señor, úsame donde sea, úsame donde nadie vea, Señor. Yo quiero ser el último. Señor, que mis hermanos sean primero. Señor, yo quiero ser aquel puente que lleva a la gente a que salga adelante, aunque a mí ni siquiera me reconozcan. Y después, en el versículo 4 dice algo muy fuerte. Oh gente adúltera. Y aquí en nuestra versión le ponen hasta exclamación, ¿verdad? Yo creo que estaba cansado Santiago. Y nos dice, iglesia adúltera, gente adúltera. Dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dice Santiago, el problema está, vamos a regresar un poquito. Lo vamos a leer todo, pero vamos a ir desglosándolo. Porque necesitamos saborear la palabra de Dios para que nos haga efecto, hermanos. Porque yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de la iglesia del Señor que no vive lo que predica. Yo no sé ustedes, y no estoy hablando de nuestra iglesia, aquí no se da, se dan en otras iglesias. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo que predica una cosa y vive otra completamente diferente, que no va muchas veces ni siquiera alineada con la palabra de Dios. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? En primeras, no debería de haber ni guerras ni conflictos en la iglesia del Señor. No debería de haber chismes, en otras palabras. No debería de haber caras. No debería de haber, ay, esa hermana siempre me ve feo. Yo ya no voy al grupo porque la hermanita me dijo esto, me dijo lo otro, no me dio del pastel, le cortó el pedazo más grande a la hermana, trae algo en contra de mí. Y a todo le vemos un problema, a todo. Que si la mosca se paró, porque se paró. Si voló, porque voló. Pobre mosca, déjenla.
Dice, pero ¿de dónde vienen esos conflictos entre hermanos que no deberían de existir? ¿De dónde vienen? Y nos da la respuesta, hermanos, y quiero que hagamos un inventario de nuestro corazón. Quiero que escarbemos en lo más profundo de nuestro ser, porque la respuesta dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde viene tu inconformidad? ¿De dónde viene lo que te molesta? ¿De dónde viene lo que te tiene alejado del Señor? ¿Que no es de tus propias pasiones, hermano, hermana? ¿Que no es de mis propias pasiones? Que tengo una lucha todos los días, me levanto en la mañana y me levanto bien contento. Dios Todopoderoso, es un día hermoso. Señor, en este día no he pecado, no he fallado, no he hecho nada malo. Pero Dios, estoy a punto de levantarme de la cama y empieza el problema. Cuando yo me levanto empieza el problema. Cuando yo ya abrí los ojos empieza el problema. Hay una lucha en mi ser. Hay una lucha constante entre mi carne y mi espíritu. Mi carne quiere hacer lo malo, mi espíritu quiere hacer lo correcto de la palabra de Dios. Y dice que esa lucha que hay constante en tu corazón produce pasiones carnales. Esas pasiones carnales te impulsan a hacer lo incorrecto. Y no solo en la calle, sino en la casa del Señor. Tus pasiones carnales te dicen, tienes que ser egoísta, tienes que ser envidioso, tienes que desear lo prójimo, tienes que ser chismoso, tienes que decir malas palabras, tienes que hacer y deshacer. Esas son las pasiones, y está el conflicto y estás entre qué hago y no sabes qué hacer. Y el Espíritu Santo te dice, no, momentito, la palabra de Dios dice esto. Y vienes a la iglesia con un conflicto. Tu carne jalándote para un lado y el Espíritu de Dios jalándote para otro. Y estás así y de repente viene el hermano o la hermana. Tienes que lidiar con gente que está pasando el mismo conflicto interior que tú. Y tu alma decide quién gana. Tu alma decide quién gana. Si el conflicto que tienes ahí, tu alma decide si la carne gana o el espíritu gana. Viene un hermanito, hermanita, te hace una cara medio fea. Y el conflicto carnal y el conflicto espiritual te dice, tienes que contestarle bien al hermano, porque son hermanos en el Señor y tal vez está teniendo un mal día. O hay problemas, o qué sé yo, y el conflicto te va a decir, las pasiones internas, no, yo no puedo, yo tengo que ser siervo, sierva, yo debo de calmar. Y si obedeces al Espíritu de Dios, contestas bien, sonríes. Eres manso de espíritu. Sabes sobrellevar la situación. Pero si te gana la carne, te hace la hermana así, tú le haces de arriba abajo. Y los barremos y hasta los trapeamos a los pobres hermanos. Porque dejamos que el conflicto interior, dejamos que en ese conflicto la carne se lleve la victoria y el alma decide. Estamos estudiando un libro hermoso con los hombres de valor que se llama El Hombre Espiritual. Y estamos aprendiendo la diferencia de carne, alma y espíritu. Son 3 en cada uno de nosotros. Pero el alma decide. El alma es la conciencia, lo que te hace tomar las decisiones que tú vas a hacer. Y la carne y el espíritu están luchando por esa decisión. Pero al final de cuentas tu alma es la que toma la decisión. Entonces dice Santiago, ¿qué esos problemitas que hay entre hermanos, que no son sus mismas pasiones de todo lo que están ahí viviendo y teniendo, y la carne quiere salir y el espíritu quiere detener a la carne y nunca están contentos? Porque después dice, sigue con que desean algo y no lo consiguen. O sea, el cristiano no debería de vivir deseando absolutamente nada de este mundo. Nada. El mundo no tiene nada bueno para darnos, hermanos. Hay una gran diferencia el sobrevivir, porque tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante. Somos parte del mundo, estamos aquí, pero no somos de este mundo. Entonces todo lo que queremos lograr en esta tierra es temporal. Y cuando yo vivo pensando de esa manera, la casa que el Señor me dé o no me dé es temporal, se va a quedar. ¿Qué quiere decir? Que si la tengo bien, si no la tengo, no es el fin del mundo. Por eso es importante conocer la palabra. Pablo llegó Pablo entendió en su totalidad lo que significa. Dice en Corintios, dice, yo sé vivir en pobreza y en riqueza.
Tengo demasiado y sé vivir, tengo poco y sé vivir. Y dice, y en todo he estado lleno, contento, satisfecho. Y de ahí sale el versículo